La demencia con un patrón de afectación subcortical se caracteriza por los siguientes hallazgos exactos. El cerebro tiene dos partes, la corteza y la subcorteza. La corteza es la sustancia gris, la subcorteza es la sustancia blanca. La corteza, que es la parte periférica, tiene la función del almacenamiento, pero también tiene otras funciones como la crisis convulsiva. Si uno convulsiona es porque se va a valorar la corteza. Aparte de eso también, si uno empieza a tener alteración del lenguaje, las afasias, no sé si recordarán, son embólicas hasta que no se demuestre lo contrario porque son corticales, ¿no? Superficiales. Lo que les sale acá, una demencia con patrón de afectación subcortical, o sea, dentro del cerebro, todo excepto, si es el excepto le está pidiendo algo que sea por fuera del cerebro, o sea, cortical. Entonces, ¿cuál de estos síntomas? Es un síntoma cortical, es lo que le están preguntando. Y si me han escuchado, la alteración del lenguaje es eminentemente cortical. Las afasias son corticales. ¿Ok? Las afasias son corticales. Muy bien. Y alteración de comportamiento lo podemos ver en problemas frontales, insomnio, en problemas también de demencia. En la demencia no se trata con clonazepam. La demencia se trata con hipnóticos, no con ansiolíticos. El hipnótico, un hipnótico bueno para demencia es el solpidem, que es un hipnótico, no es un benzodiazepínico, porque el clonazepam produce más demencia. Entonces hay que suspender el clonazepam en pacientes ancianos. En Canadá se está haciendo esto ya. Después tenemos los signos extrapiramidales, movimientos involuntarios, afectación del estado del ánimo como depresión o ansiedad. Paciente varón de 75 años de edad que acude a consulta por un cuadro de 2 años de evolución caracterizado por torpeza en la marcha, o sea, una apraxia para la marcha, apatía, dificultad para manejar el dinero, o sea, una acalculia, desorientación en espacio y tiempo, y incontinencia urinaria Cuando ustedes hablan de incontinencia urinaria, piensen en Hacking Adams, ¿ok? Porque un Alzheimer puro es un paciente con amnesia. Y si quieren seguir aprendiendo, un Alzheimer puro tiene 4 A's: amnesia, apraxia, agnosia y acalculia. Amnesia, apraxia, agnosia y acalculia. Son 4 A's. ¿Ok? Como son 4 A's, eso es más Alzheimer. En cambio, un paciente que tiene incontinencia urinaria, eso es más una hidrocefalia a presión normal. Y la apraxia para la marcha, ¿no? La tirada de Hacking Adams. Yo creo que es una buena pregunta porque nos descarta fácilmente el Alzheimer. Y su primo hermano, pero un hermano pequeño, un primo hermano pequeño llamado enfermedad de Pick. La enfermedad de Pick es un tipo de demencia, pero la demencia característica es una alteración conductual, alteraciones conductuales. Y por ahí habrán escuchado el síndrome de Kluver-Bucy, que es hiperoralidad, hipersexualidad. Esto se ve en el síndrome, en la enfermedad de Pick. La enfermedad de Pick es una demencia frontal. La enfermedad de Alzheimer es una demencia que inicia en el lóbulo temporal. Creutzfeldt-Jakob no. Y demencia multiinfarto es una demencia frecuente porque ahora la sobrevida es más alta en pacientes que tienen hipertensión arterial. Todo paciente hipertenso va a ser demencia en aumento de su vida, porque las arterias se van cerrando en el cerebro y se va olvidando el paciente. Entonces, demencia multiinfarto cuando ustedes tengan la antecedente de hipertensión arterial, ¿ya? Porque un paciente con Alzheimer no tiene ningún antecedente de hipertensión ni de diabetes. La respuesta es una hidrocefalia a presión normal y el tratamiento es quirúrgico. ¿Cuál de los siguientes datos no le sugiere un cuadro de pseudodemencia? Claro, la demencia es de inicio progresivo, insidioso, no hay antecedentes psiquiátricos. El trastorno de sueño no es lo primordial, sino es
el paciente puede tener un problema más de amnesia, ¿no? La respuesta en la 15 es la amnesia, poca preocupación por su enfermedad, perdón. Es lo que llamamos la anosognosia. La anosognosia sí es lo que corresponde a un cuadro demencial. A un cuadro demencial, sí. El paciente con demencia tiene una anosognosia, no se da cuenta que se está enfermando, ¿no? No le sugiere una pseudodemencia. Anatomía patológica, les hablan de Alzheimer. En anatomía patológica pueden ustedes saber, por ejemplo, poco de Alzheimer. Pueden quizás acordarse solamente de una angiopatía amiloide, que es un tipo de proteína que se acumula en las neuronas. Y ahí queda de repente. Pero si ustedes saben que el Parkinson inicia en la sustancia negra, porque se va despigmentando o se va degenerando la sustancia negra, exactamente en la pars compacta de la sustancia negra, ustedes responderían rápidamente esta pregunta, porque el Alzheimer no inicia en mesencéfalo. Sustancia negra es mesencéfalo. Sustancia negra es esa estructura que está por encima del ojo, del núcleo rojo. Y la respuesta acá sería hipopigmentación de la sustancia negra. Y solo así ustedes aprenderían que el Alzheimer también es placas seniles, angiopatía amiloide, gliosis neuronal y degeneración neurofibrilar, típico de enfermedades neurodegenerativas. Se ha relacionado la enfermedad de Alzheimer con qué? La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad primero hereditaria, que es lo más frecuente. Puede también ser puntual, agarrarlo cualquiera solo por la edad, pero los cromosomas implicados en la demencia es el 1, el 19 y el 21. 1, 19 y 21. Es por eso que casi todos los pacientes con síndrome de Down, o por no decir el 100%, va a llegar a ser demencia sí o sí, porque tiene alteración en el cromosoma 21. El factor de riesgo vascular, que es hipertensión, colesterol elevado, tabaquismo, eso se ve más en demencias vasculares, o sea, en demencias multiinfartos. El aumento de la presión intracraneal se ve más en tumores cerebrales. La atrofia cerebral subcortical, la Alzheimer es más cortical, almacenamiento de datos, subcortical también, pero al final de la enfermedad. Y los defectos vitamínicos como la vitamina B12. La vitamina B12 debería estar normal. Para hablar de normalidad, ustedes tienen que hacer primero saber el corte que hace el laboratorio. El laboratorio dice, menor de 196 ya está bajo. Eso es lo que dice el laboratorio, 196. Pero los estudios hablan de una deficiencia de vitamina cuando es menor de 400. ¿Qué significa eso? Si ustedes tienen una vitamina en 250 y ustedes dicen, bueno, está bien porque es mayor de 196, se están equivocando. Ya en menor de 400 hay que tratarlo porque hace síntomas. El 400 es el corte clínico y 196 el corte laboratorial. La demencia multiinfarto se asocia de manera más constante con la demencia multiinfarto. Se ve en pacientes que son diabéticos, hipertensos, cardiópatas, fibriladores, enfermedades carotidias, tabaquismo, ¿no? Y ustedes tienen que saber cuándo va a haber demencia multiinfarto. Esta pregunta es un poco compleja realmente, porque yo respondería rápidamente la hipertensión arterial. Pero la hipertensión arterial se asocia a demencia vascular. La demencia vascular lo vamos a ver con el tiempo, ¿no? El paciente va empeorando poco a poco, ¿no? Va teniendo su infartos poco a poco. Pero hay enfermedades como embolias que salen del corazón después de una FA,
y que son recidivantes, o sea, dispara cada rato del corazón los émbolos y produce muchos infartos. Esto es la manera más frecuente que nosotros vemos en la clínica. La demencia multiinfartos se ve más por embolias bilaterales. La hipertensión arterial es un factor de riesgo muy frecuente para el EBC hemorrágico. La vasculitis, hay vasculitis primaria, o sea, solo el cerebro, pero lo más frecuente son las vasculitis secundarias. Es bien raro la vasculitis primaria. La oclusión carotidia es una forma de factor de riesgo de enfermedades cerebrovasculares, y cuando se cierra en más del 70%, esto tiene una indicación quirúrgica. Los infartos subcorticales también es otro de ellos, son pequeños. La respuesta es embolias bilaterales recidivantes. Es típico de demencia vascular execto. Cuando uno habla de demencia vascular piensa en embolismo, piensa en hipertensión, diabetes, tabaquismo y otros. Acá nos habla qué es lo típico, execto, ¿no? Bueno, lo típico de repente es que el curso clínico sea escalonado, le da un EBC hemorrágico o isquémico y después mejora, ¿no? Otra característica de la demencia vascular es que tiene que tener el antecedente de hipertensión arterial, ¿no? Paciente ustedes escuchan un caso clínico, si es paciente varón de 86 años y con hipertensión arterial, ya piensen en una demencia vascular. La fluctuación de la clínica es similar a la alternativa A, y la aparición de trastornos de memoria. Todos tienen trastornos de memoria. La amnesia es tanto en Alzheimer como en vascular. Lo que sí no es tan frecuente, porque la característica de la afasia, la apraxia, la agnoxia, ¿se acuerdan de qué enfermedad era? Del Alzheimer puro. Las 4A, ¿no? Amnesia, apraxia, afasia, agnosia. Eso es característico de Alzheimer. En cambio, la demencia vascular no es un Alzheimer, la demencia vascular es infartos pequeños. Hay una enfermedad, hay un nombre, un epónimo que se llama la enfermedad de Bieswanger. Bieswanger también se utiliza en demencias vasculares, son olvidos. Bieswanger es leucoariosis periventricular. Muy bien. La hidrocefalia a presión normal se relaciona con, bueno, una hidrocefalia es una dilatación de los ventrículos. La presión normal del cerebro es menos de 180 centímetros de agua, y los síntomas son cefalea, vómitos, trastorno de conciencia. Supongamos que ustedes tienen que saber quién produce el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo lo producen los plexos coroideos. Mnemotecnia: P de producción, P de plexos coroideos. A de absorción, A de aracnoides, granulaciones, en inglés, ¿no? O sea, las granulaciones aracnoideas son las que absorben. Cuando hay una meningitis, el plexo coroideo sigue produciendo, pero se inflama las granulaciones de Pacchioni o granulaciones aracnoideas y ya no lo absorben y va a producir una hidrocefalia. Entonces, un antecedente de meningitis sería la respuesta de cómo se forma una hidrocefalia. Un descenso de la presión intracerebral no produce hidrocefalia. Un traumatismo produce hematoma subdural si es en 2 meses o hematoma epidural si es en 2 días. Factores de riesgo vascular produce demencias vasculares. Factores hereditarios no produce hidrocefalia a presión normal. Yo les dije que de 10 pacientes con EBC isquémico, 8 eran, perdón, con EBC, o sea, con hiparesia, 8 eran isquémicos, ¿no? Y 2 eran hemorrágicos. De esos 8 que eran isquémicos, 6.4, o sea, el 80%, son de la arteria cerebral media. La arteria cerebral media es una arteria que irriga casi todo el cerebro. O sea, lo que le está preguntando es lo más infrecuente, ¿no? En un infarto de la arteria cerebral media no se suele ver. Se suele ver en hiparesias. ¿No se acuerdan del homúnculo de Wilder Penfield?
cara y brazo, hemiparesia facio-braquial. Pueden ver afasia si es que ustedes tienen una lesión de la corteza. Uno tiene afasia cuando tiene una lesión del lado dominante. El 90% de los diestros, su lado dominante es en el lado izquierdo. O sea, ustedes hablan con el lóbulo izquierdo, con el hemisferio izquierdo. Pero el 70% de los zurdos sigue siendo el lado dominante el izquierdo. En conclusión, en el cerebro, el lado dominante es el izquierdo. Tanto para el zurdo como para el derecho, el lado dominante es el izquierdo. Y ustedes hablan con el hemisferio izquierdo. Y si tienen una fascia es porque se dañó el hemisferio izquierdo. También lo pueden ver en una arteria cerebral media. Una hemianoxia homónima. Hemianoxia es un signo de que ustedes no pueden ver parte de su todo un campo visual, ¿no? La mitad. También se lesiona en hemisferios cerebrales. Cuando hay una lesión del área de Brodmann 6-4, desviación tónica de la mirada también. En cambio, la ataxia se ve en cerebelo o en tronco encefálico. La ataxia no es un cuadro de arteria cerebral media. Para hacer más bonita la pregunta, hubiese venido las hemiparesias facio-braquiales y las hemiparesias crurales. Una hemiparesia facio-braquial depende de la arteria cerebral media. ¿Qué es eso? El paciente no mueve bien el brazo, pero mueve un poquito más la pierna. El brazo ni la cara no lo mueve porque el homúnculo de Wilder-Penfield está dañado. En cambio, cuando es arteria cerebral anterior, lo que no mueve es la pierna, porque la arteria cerebral anterior está irrigando la zona media del cerebro, la zona media. ¿Se acuerdan? El homúnculo y la piernita que está en el centro. La parte medial está irrigada por la ACA o arteria cerebral anterior. Pregunta de examen. Cada vez que le pregunten, paciente, varón de tantos años, clínicamente tiene hemiparesia predominio crural. Y si no pone la palabra crural, pone más debilidad en las piernas que en los brazos, eso es arteria cerebral anterior sí o sí. ¿Ya? Cuando es isquémico, arteria cerebral anterior sí o sí. La endarterectomía quirúrgica se debe realizar cuando uno tiene edad ya avanzada y uno estudia sus carótidas por medio de un estudio llamado ecodoppler carotidio, uno puede encontrar que se va cerrando la arteria. Eso por varias causas. Puede ser causa hereditaria, una causa también por colesterol elevado, ateromatosis. Y eso se cierra tanto que la luz puede producir émbolos, o sea, se va a desprender un émbolo de ese ateroma y va a disparar al cerebro. Cuando es más del 70%, es mejor hacer cirugía. O sea, una indicación precisa es mayor del 70%. Ustedes van a ver en la mayoría de pacientes que se le hace ecodoppler, la mayoría sale 30%, 20%, ¿no? Y los que salen más del 70%, usted dice la indicación es quirúrgica. ¿Por qué? Si usted no lo opera, puede producir más infartos, ¿no? Pasa por la carótida ipsilateral y produce infarto, déficit motor del lado contralateral donde está estrechado. Entonces se debe realizar una cirugía de la carótida cuando hay ictus cardioembólicos, no, porque puede ser un problema de fibrilación auricular y no solamente ser la carótida. Cuando sea infarto de arteria cerebral posterior, no, porque puede ser arteria cerebral media o anterior. En las hemorragias subaracnoideas, no se opera la carótida, ¿no? En estenosis carotida mayor del 70% cuando hay síntomas, sí. En ictus lacunares, no. ¿Qué es un ictus lacunar? Operacionalmente hablando, es un infarto mayor de 0.3 centímetros, o sea, 3 milímetros a 1.5. O sea que en una tomografía solo lo ven en un corte. Ustedes lo ven en un solo corte. Y ven algo pequeño, es una laguna. El factor de riesgo es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial, la lipohialinosis también. Muy bien, con respecto a la tomografía, ¿cuál es el falso? La tomografía sirve para excluir la hemorragia. Ustedes piden tomografía para excluir hemorragia, al contrario, es el tratamiento de elección de la hemorragia. Si les preguntan cuál es el tratamiento de elección para diagnosticar la isquemia, ustedes respondan, ojalá que venga, porque estamos esperando esa respuesta ya.
es una resonancia por perfusión y difusión. ¿Ok? Para EBC hemorrágico, una tomografía sin contraste. Para un EBC isquémico, al minuto ya pueden saber si es EBC isquémico si piden una resonancia por perfusión y difusión. Ya están haciendo el Lima. ¿Es el método más útil para visualizar fosa posterior? No, ustedes visualizan fosa posterior con resonancia, o sea, cerebelo y troncocefálico. ¿Puede ser normal en los infartos de corta evolución? Claro, porque como les dije, solo sale al inicio positivo en hemorragia. En cambio, en los infartos no sale. No suele detectar lesiones en troncocefálico, verdadero, no suele detectar lesiones en troncocefálico. Quienes detectan lesiones en el troncocefálico se llama resonancia. ¿Puede detectar un edema que rodea el infarto? Sí, no solamente el infarto, sino también un tumor. Si rodea un tumor, hace un edema digitiforme, en forma de dedos. Si rodea un infarto, solamente hace una lesión perilesional, negrita. Pero si rodea un tumor, hace un edema digitiforme. Entonces, esa es la gran diferencia del edema que rodea un tumor digitiforme, en forma de dedos, y uno que rodea a un infarto que es perilesional. La respuesta es el método más útil, falso, es el método menos útil. El tipo de hemorragia parenquimatosa más frecuente es, claro, yo les conté que de 10 pacientes con hemiparesia, 8 eran isquémicos, 2 son hemorrágicos. Acá les preguntan, de todos los hemorrágicos, ¿cuál es lo más frecuente? Eso es lo de esos 2, ¿cuál es lo más frecuente? Y de lejos, lo más frecuente es la que se asocia a presión alta. De lejos. Son las hemorragias hipertensivas, también llamadas putaminales o capsulares. ¿Por qué le llaman putaminales? Porque están dentro o cerca del putamen, que es un ganglio basal. O también les pueden llamar capsulares porque están dentro o cerca de la cápsula interna. En otras palabras, son profundas, son hemorragias profundas, hipertensivas. Otros le llaman hemorragia de los ganglios basales. En cambio, un aneurisma y una malformación se ven en gente joven. Cocaína o warfarina. Warfarina podría producir sangrado, pero no es lo más frecuente. Warfarina, cocaína, es pseudoefedrinas también, pero no es lo más frecuente. Lo más frecuente es hipertenso, sí. Tuvo hemiplegia, sí. Le hacen una tomografía, tiene sangre, sí, es hipertensivo. Los infartos mesencefálicos pueden causar con... Cuando uno habla de mesencéfalo, de nuevo hacemos 12 entre 3. 2 entre 3, 4. A bulbo le damos el 12, el 11, el 10 y el 9. A protuberancia, el 8, 6, 7 y 5. Y a mesencéfalo, el 4 y el 3. En otras palabras, lo que les preguntan es, encuéntrame todos los síntomas del 4 y 3. Aunque acá te piden lo contrario, ¿no? Este está sencillo porque hay una alternativa que no tiene nada que ver en troncoencefálico, sino en corteza, en hemisferio dominante. Pero de todas maneras tiene la paresia del tercer paracardial. ¿Verdadero o falso? Verdadero, porque la paresia del tercero sale del mesencéfalo. Una paresia en la mirada vertical. Cuando el paciente, el tercero, ¿qué hace? Mira hacia arriba, mira hacia abajo y mira hacia adentro. Eso es el tercero. Cuando uno no puede hacer eso, porque está lesionado el tercero. Nistagmus de convergencia. Usted pone un objeto y lo ponen cerca, no puede converger el ojo. También porque el ojo mira hacia adentro, no puede. Desorientación, porque todos tenemos una niñita en el tronco cefálico llamado Sarita, Sara, sistema activador reticular ascendente. Y Sara, que se encuentra en mesencéfalo de protuberancia, produce sueño. La Sarita para durmiendo ahí, produce sueño. Muy bien, la respuesta es afasia, porque de lejos la afasia no tiene nada que ver con mesencéfalo, sino con hemisferio dominante. Muy bien. La tetrada clásica de una enfermedad de Parkinson. Parkinson es una pregunta frecuente también que viene. Sustancia negra, dopamina disminuida, tratamiento levodopa. Ya no hay que dar viperideno. El viperideno está contraindicado en personas mayores de 65 años. Entonces, toda persona con Parkinson, más de 65 años, vamos a suspender viperideno, produce más demencia. Está contraindicado el viperideno en 65 años, mayores de 65. Pero tiene una triada típica, la triada se llama rigidez, temblor y bradicinesia.
rigidez, temblor. Parkinson es movimiento involuntario en reposo. Rigidez, temblor y bradicinesia. Y la tetrada es la alteración postural. Si ustedes encuentran atrofia y fasciculaciones, eso se llama ELA. Si ustedes encuentran corea, eso se llama corea de Huntington. Alteraciones psiquiátricas, corea de Huntington. La corea de Huntington es otra enfermedad neurodegenerativa caracterizada por una atrofia del núcleo caudado. El núcleo caudado. Por lo tanto, los ventrículos laterales cambian su forma a rombo, porque normalmente son como una L y el caudado está al costado. Eso se borra y queda como un rombo. Disautonomía en tipos de parkinsonismo plus, neuropatía en deficiencia de vitamina, ceguera, puede ser ceguera cortical y temblor, no. Paraparesia es mielopatía, cefalea es migraña, sordera es octavo parcranial, neuropatía es deficiencia. La respuesta fácil porque tiene la tríada de rigidez, temblor y bradicinesia. La parálisis supranuclear progresiva. Así como hay enfermedad de Parkinson, hay también parkinsonismos. El parkinsonismo es Parkinson más algo más. O sea, ustedes encuentran síntomas de Parkinson y además encuentran otros síntomas. Acá les habla de la parálisis supranuclear progresiva. La parálisis supranuclear progresiva son pacientes que no pueden mirar hacia arriba o hacia abajo, tienen una limitación de la mirada vertical y se paran cayendo, caídas frecuentes. Eso es una parálisis supranuclear progresiva. También llamado palsy en inglés. La respuesta es nunca se caen, porque siempre se caen más bien, ¿no? Es una enfermedad neurodegenerativa como todo Parkinson. Puede presentar una distonía axial, pero se caen y no pueden mirar hacia arriba o hacia abajo. No responden al test de apomorfina, un test activo que se utilizaba para pacientes con Parkinson. No responde porque es parkinsonismo, no es Parkinson puro. La disminución de los niveles de ceruloplasmina sérica es típica de, esta es una enfermedad de medicina interna. Pero en neurología, la enfermedad de Wilson se asocia con distonía y movimientos involuntarios. Es una enfermedad tanto del hígado, hepato, y tanto de los ganglios basales, lentículo, hepato-lenticular. Por eso le llaman hepato-hígado lenticular por el ganglio basal, núcleo lenticular. El núcleo lenticular, yo lo llamo el núcleo triangular, es la unión del putamen y el globus pálido. Wilson, Huntington, escriban Huntington con H minúscula, voltean su hoja y se van a dar cuenta que el cromosoma alterado es el cromosoma número 4. Huntington, cromosoma 4, es una mnemotecnia. Y Huntington es igual a decir Corea. Corea, movimientos involuntarios, demencia. La tríada de Huntington, mnemotecnia es Mokosi. Mo de movimientos involuntarios, Co de alteraciones cognitivas y Si de alteraciones psiquiátricas. Mo de movimientos involuntarios, Corea, Co de alteraciones cognitivas, demencia, Si de alteraciones psiquiátricas o conductuales. Enfermedad de Parkinson ya la conocemos, atrofia olivo-pontocerebelosa. ¿Dónde se encuentra la oliva? La oliva se encuentra en el bulbo raquídeo. ¿Dónde se encuentra el ponto? En el protuberancia y el cerebelo. Degeneración estriado-nígrica. ¿Qué es estriado? Estriado es la unión del caudado con el putamen. ¿Qué es nígrico? Nígrico es la sustancia negra. Rubro, cuando escuchen la palabra rubro, rubro es el núcleo rojo. Núcleo rojo es mesencéfalo. Rubro, núcleo rojo. Mesencéfalo. ¿Cuál de los siguientes fármacos no se utiliza en la terapia de Parkinson? Fácil. Yo no utilizaría biperideno en mayores de 75 años, pero en menores de 65 sí se utiliza. Entonces tranquilos, acá lo que le están diciendo es cuál no es para el Parkinson, sino cuál le dan para otra cosa, porque el Parkinson se estriñe, el Parkinson no duerme, el Parkinson tiene alucinaciones, el Parkinson puede ser demencia a futuro, tiene alteraciones conductuales. Entonces, ¿cuál no es para el Parkinson? Para el Parkinson es la levodopa, sí o sí. El tratamiento de elección es levodopa. No hay nada a lo largo de los años que ha mejorado la levodopa. Sale, por ejemplo, células madre, estimulación profunda, pero que ha mejorado para la levodopa no hay. Selegilina es un protector, también se utiliza en Parkinson. Bromocriptina, antiguamente en Parkinson. Pergolide también. Aunque ahora se está utilizando el pramipexole, que es mejor que el pergolide. Pramipexole. Entonces hay dos tratamientos actuales, el levodopa y el pramipexole.
¿Y cuál no es el Parkinson? ¿Cuál no se utiliza el haloperidol? El haloperidol es un antipsicótico que se utiliza para la conducta. ¿Cuál de las siguientes entidades cursa predominantemente con una difusión autonómica? Esto otra vez, esto sigue siendo parkinsonismo. Entonces ya sabemos cómo es parálisis supranuclear progresiva. La parálisis supranuclear progresiva es un tipo de parkinsonismo con el paciente se cae a cada rato y no puede mirar hacia arriba ni hacia abajo. En cambio, el síndrome de Shay-Drager es un parkinsonismo que tiene una disautonomía, ¿no? Disautonomía. Eso sí tienen que aprenderlo. Esto es mnemotecnia, ya, memorizarlo. Una pregunta de anatomía. ¿Cuál es el ganglio que se ha implicado en el síndrome de Ramsay-Hunt? Cuando usted tiene parálisis facial, usted tiene una tetrada. Primero duele acá, dolor retroauricular. Después de dolor, lagrimea, epífora. Después el sabor de las comidas cambia. Eso se llama disgeusia. Tiene dolor retroauricular, epífora y disgeusia. Al día siguiente, asimetría facial, parálisis facial. Eso es típico de una parálisis facial o también llamada parálisis de Bell, como campana en inglés. Pero ustedes tienen que ver la oreja, porque si en la oreja sale vesículas tipo herpes zóster, ustedes encuentran al famoso síndrome de Ramsay-Hunt. Y la importancia de encontrar las vesículas es no darle corticoides, porque si le dan más corticoides, eso empeora. Pero acá les preguntan el ganglio. El ganglio es el ganglio de Gasser, no tiene nada que ver, mira, ponen ganglio de Ramsay-Hunt para equivocarse, ¿eh? Es donde se localiza este virus. Una pregunta muy mala. Perdón, hay una pequeña equivocación. Es el ganglio de geniculado. Geniculado. Entonces, el ganglio de Ramsay-Hunt no es por ser el síndrome, van a responder, ¿no? ¿Cuál de las afirmaciones es incorrecta?